Bien, buenas tardes a todos los amigos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosa Cruz ON, fundada por el maestro Johansson. En esta ocasión vamos a hablar del toro solar, del culto sagrado y su simbología. Bien, respecto al culto de toro, la maestra Blavatsky afirma lo siguiente. El culto del toro se tributaba a un solo y mismo poder, el de la creación generatriz, bajo dos aspectos, el celeste o cósmico y el terrestre o humano. Los dioses de cabeza de toro pertenecen al celeste o cósmico, Osiris, a quien estaba consagrado el toro. No fue considerado nunca como una divinidad fálica, tampoco lo fue Shiva con su toro Nandi, a pesar del lingam. Como Apis, Nandi es de puro color blanco de leche. Uno y otro eran emblemas del poder generador o evolucionario en el cosmos universal. El culto del toro Apis, Hapi Ankh, en lo que es Egipto, o el Osías viviente, dejó de existir unos 3000 años antes. Margaret Bay descubrió cerca de Memphis el Serapium, necrópolis de los toros Apis, una imponente cripta subterránea de 2000 pies de largo y 20 de ancho, que contiene las momias de 30 toros sagrados. Un pequeño inciso, aquí estamos viendo una especie de mapa celeste de la época en la cual se coloca la constelación de Tauro y pueden ver concretamente en la parte inferior de la diapositiva, porque es una leyenda donde especifica pues, cómo se va realizando ese tránsito y la influencia que tiene concretamente el signo zodiacal con respecto a nuestro Sol. Ahí se aparece concretamente aspecto del cielo del equinoccio visible desde la latitud de Roma en el primer milenio antes de Cristo. Para esta época, la era del toro ya había llegado a su fin. El punto vernal se había trasladado hacia Aries. Por encima de Tauro se ve la imagen de Perseo con la cabeza de Medusa que lo distingue. Estos y otros elementos son la base de la conjetura de que es Perseo quien toma el lugar de Mitra en la taurotocnia. Bien, habíamos mencionado concretamente pues, algunos ejemplos de la mitología, tal como comentaba Blavatsky, en este caso a Nandi, el toro, etc. Y estábamos hablando precisamente de una necrópolis, el Serapium, una necrópolis de toros Apis, una imponente cripta subterránea de 2000 pies de largo, 20 de ancho, que contiene las momias de 30 toros sagrados, decíamos. No todos los toros eran machos, había también toros hermafroditas. Esto tiene un significado profundo, tal como hemos especificado muchas veces en la enseñanza. Estamos hablando concretamente de que un maestro tiene dos almas, realmente, un alma humana y un alma divina. Esto lo hemos desarrollado en otras conferencias y quizás al final podemos dar alguna referencia de las mismas. Es por eso el sentido de que algunos toros pudieran ser hermafroditas. No hermafroditas desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista de una androginia interna, por esa doble naturaleza de alma humana, alma divina, tal como se especifica, insisto, en otras charlas. El negro toro Nevis, hijo de Tapat, en Egipto estaba consagrado al dios Ra en Heliópolis. El toro de la paz, Pat, estaba consagrado al dios Ra en Heliópolis, y el toro de la paz de Hermontis lo estaba Amón, Horus, etc. El mismo Apis no era un animal macho, sino hermafrodita, tal como hemos dicho, lo cual demuestra su carácter cósmico. Bueno, continuando con lo que representa el toro, la maestra Blavatsky también afirma lo siguiente. Entre los egipcios y los indios era el símbolo del logos, simboliza el poder generador de la naturaleza. Es también el símbolo más sagrado de la quinta raza, y lo es asimismo del número 1 y de la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Esto especifica la maestra Blavatsky. Para expresar que el Sol se sucede a sí mismo en sus diversas fases, los egipcios decían que se engendra y expresaban esta idea por medio de una enérgica imagen, llamándolo fecundador o toro de su madre. El toro es uno de los 4 animales sagrados. Bien. El toro aparece representado en los misterios de Mitra. Mitra, divinidad masculina de culto remoto entre persas e indios, simbolizaba la luz y la verdad. Era protector de los hombres. Se le representaba tocado con un gorro frigio o tiara, tal como vemos en la imagen, y sacrificando a un toro con un largo puñal. Su culto fue pues, importado
a Europa, con los soldados romanos que combatieron en Asia Menor a las órdenes de Pompeyo, pues posiblemente trasladaran el culto a Europa. Un culto que representaba fielmente el espíritu de la romanidad y estuvo a punto precisamente de imponerse sobre el naciente cristianismo. La naturaleza mistérica del culto y las difíciles pruebas que tenía que pasar los que querían acceder a él dio lugar a que no se pudiera difundir pues masivamente. Aquí vemos una imagen del perro de Mitra. Curiosamente, ahora contaremos un poco lo que se especifica en el proceso de ese mito en el que Mitra termina matando el toro e interviene concretamente, aparece en la escena un perro. Hay una curiosidad, y si recordamos, también hemos mencionado en alguna charla, que en algunas láminas, en algunas representaciones iconográficas de los libros de los alquimistas, en alguna emblemática, incluso en alguna carta del tarot, vemos concretamente también un perro que camina al lado de un iniciado, etc. Pues el perro simboliza lo que es la energía sexual y hoy luego entenderemos qué significado profundo tiene esa cuestión, porque la vamos a develar relacionada con, obviamente, la transmutación alquímica de la energía sexual, la transmutación de nuestras aguas espermáticas, y es algo que también venimos explicando a lo largo de las charlas. Según el mitraísmo, el culto a Mitra es la forma más tardía asumida por la antigua religión ario-iránica, el mazdeísmo, en una formulación particularmente adaptada a una mentalidad guerrera. La fecha de 25 de diciembre se identificaba con la del Natalis Invicti, es decir, con el nacimiento de Mitra, considerado como un héroe solar. El Sol Invictus se cristaliza en que el punto del solsticio de invierno, el más bajo de la elíptica, pues aparecía como aquel donde la luz da la vida. Parecía apagarse, desaparecer, precipitarse en la tierra helada y desolada, en las aguas o en la sombra de los bosques, de donde inmediatamente se elevaba de nuevo, desprendiendo una nueva claridad. Entonces nace una nueva vida, se inicia un comienzo, se abre un nuevo ciclo. La luz de la vida se vuelve a alumbrar. El héroe solar surge o renace de las aguas espermáticas, materia prima del alquimista. El famoso mercurio de los sabios. La luz que brota del cielo, concebida como una bóveda sólida, se había convertido en la mitología de los magos en Mitra, naciendo de una roca, y de ahí que se le llamara el dios surgido de la piedra. La piedra Genetrix, la piedra del sexo. Recordemos también cómo la espada de Excalibur se extrae de una piedra a la que se refiere también Jesús el Cristo. Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Según Frank Cumon, los monumentos que representan a Mitras saliendo de una piedra son muy numerosos. Aquí, curiosamente, vemos concretamente una especificación del gorro de Mitra. Hacemos una comparativa, vemos ahí cómo figura lo que es el gorro de Mitra, a la izquierda del gorro de Mitra y a la derecha tenemos una representación de el alquimista simbólico que aparece en la parte superior de las torres de la Catedral de Notre Dame en París. Vemos que también tiene un gorro frigio. Bien, según Fulcanelli, el gran alquimista Fulcanelli mencionado por el maestro Johansson, el gorro frigio es un atributo del adepto. Y a la derecha vemos concretamente, curiosamente, el dios menor frigio, Atis, amante e hijo de la diosa Cibeles, eunuco, sacerdote de la diosa, se castró a instancias de su madre amante para no volver a enamorarse de otra mujer. Llevaba gorro frigio en alguna de las representaciones más conocidas. El sentido último de esa castración, obviamente, no es una castración física, sino que está aludiendo a esa castración que implica renunciar a la fornicación y sustituir la fornicación por una adecuada transmutación, una transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas, por la sexualidad divinal, por esa práctica de transmutación en la cual venimos también repitiendo nuestras conferencias y de la que han participado todos los iniciados y maestros. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que ahí ese gorro frigio está representando precisamente lo que es la calidad de iniciado o adepto. Con respecto al alquimista de Notre Dame, el mismo Fulcanelli menciona, tocado con el gorro frigio, atributo del adepto, negligentemente colocado sobre los largos cabellos de espesos bucles
El sabio, envuelto en la capa ligera del laboratorio, se apoya con una mano en la balaustrada, es decir, en la barandilla, mientras acaricia con la otra la barba poblada y sedosa. No medita, observa. Tiene los ojos fijos y la mirada una agudeza extraña. Toda la actitud del filósofo revela una intensa emoción. La curvatura de los hombros, la proyección de la cabeza y del busto hacia adelante expresan efectivamente la mayor sorpresa. La mano petrificada se anima. ¿Será una ilusión? Una aseguraría que le ve temblar. Espléndida figura la del viejo maestro que escruta, interroga, ansioso y atento, la evolución de la vida mineral y la contempla al fin deslumbrado. El prodigio que solamente su fe le había dejado entrever. Ese gorro frigio que corona pues esta representación en piedra en la parte superior de Notre Dame de París, el arquetipo del alquimista, pues nos ha dado mucho para hablar y nos dará mucho para hablar, por supuesto. Representación del adepto que observa la evolución de ese mineral. Y esa evolución de ese mineral, del cual vamos a hablar en breve, no es nada más ni nada menos que nuestras propias aguas espremáticas y las distintas fases de transmutación por las que pasa esas aguas, que también están representadas por ciertos colores que veremos posteriormente. Y ahí se mueve el alquimista como pez en el agua, en su laboratorio. Por supuesto, su laboratorio simbólico. Bien, aquí se observa concretamente, muy claramente, de nuevo, pues los elementos de los que hemos hablado. El perro, lo que es el toro y cómo es apuñalado por Mitra, y el gorro frigio, representación de los iniciados y de los maestros. Bien, ese gorro frigio, en la época romana, llamada Pileus, era el distintivo de los libertos, esclavos que lograban la libertad. Fue utilizado también simbólicamente por los asesinos de Julio César, señalando con su uso en la muerte del dictador la búsqueda de la libertad. Obviamente, el iniciado, ¿qué es lo que busca? Liberarse totalmente. De hecho, ese gorro frigio, si representa pues también la libertad, pues obviamente todo adepto y todo iniciado lo que buscan es liberarse completamente de la rueda sansárica, trascender ciertas leyes que nos atan a este plano y liberarse del ego, de los yoes, de ese toro de las bajas pasiones que nos corroe las entrañas y del cual tenemos que eliminar, como logamente veremos. Hemos hablado del Sol Invictus, ya que tenemos en esta diapositiva una representación de eso que es el Sol Invictus. 25 de diciembre realmente está en el origen de la Navidad cristiana, que es simple y llanamente una paganización de lo que es esa fecha, y ya hemos explicado realmente lo que significa. Bien, el toro indómito, pues digamos que pastaba en las praderas de las montañas. El héroe, recurriendo a una estrategia audaz, y aquí describimos un poco en qué consiste ese mito de Mitra, recurriendo a una estratagema, Mitra lo tomó por los cuernos y consiguió el golpe definitivo. Consiguió llevar a su jinete durante una guerra furibunda, y aun cuando desmonta no deja de sujetarlo, se deja arrastrar agarrando a los cuernos del animal que una vez agotado pues debió de dejarse coger. Aquí seguimos viendo concretamente pues, representaciones de Mitra naciendo de una roca, como hemos dicho anteriormente. Mitra naciendo de la piedra Genetrix, que es la piedra del sexo, porque cualquier héroe solar nace de la piedra sexual, obviamente de la transmutación, de las prácticas de transmutación sexual, en combinación con el resto de los valores. Son 5 valores, 5 herramientas que se nos proporciona para realizar la gran obra del alquimista, para nacer como maestro, para nacer como héroe solar, tal como aparece aquí, Mitra naciendo de la piedra. Y tal como Excalibur, curiosamente, también es extraída de la piedra del sexo. Bien, continuando con lo que es el mito, después de capturar concretamente el toro, pues Mitra, tomándole ahora de las patas traseras, tal como vemos en esta imagen, ¿vale? En esta diapositiva, le arrastra andando hacia atrás hasta la caverna que le servirá de refugio a través de un camino sembrado de obstáculos. Obviamente, cualquier iniciado, a la hora de caminar por el sendero iniciático, también se encuentra con multitud de obstáculos. El toro consiguió escapar de su prisión para ir de nuevo al campo. Entonces, el sol envía entonces al cuervo, su mensajero, llevándole a su aliado la orden de dar muerte al fugitivo. Recordemos que el cuervo representa lo que es la muerte, el caput mortuum en la alquimia, la fase de nigredo, el color negro,
donde realmente representa lo que es la disolución, es decir, la muerte de los yoes, la muerte progresiva de los yoes. Mitra cumple esta misión, persigue con su ágil perro a la bestia errante. Como hemos dicho, el perro, símbolo de la energía sexual, es justamente el que coadyuva la base fundamental para poder realizar el trabajo. Es la transmutación de nuestras aguas espermáticas. La transmutación alquímica mediante las prácticas de transmutación. Hemos dicho, Mitra cumple esta misión, persigue con su ágil perro a la bestia errante, consiguiendo darle alcance en el momento que la bestia se refugia en un antro que había abandonado previamente y agarrándolo con una mano, tal como vemos en la imagen, por los orificios nasales, con la otra, blandiendo su cuchillo de caza, se lo clava en el costado. Entonces ocurre un prodigio. Del cuerpo de la víctima moribunda nacen todas las hierbas y plantas curativas que cubren la tierra de verdor. De su médula espinal germina el trigo, que nos da el pan, y de su sangre la vid, que produce la bebida sagrada de los misterios. Floración maravillosa que los artistas han representado discretamente al esculpir en la cola del toro un ramillete de espigas. En este mito, donde se da explicación a la muerte del toro por parte de Mitra, encontramos elementos bastante interesantes, la verdad. Como siempre, en este caso, Mitra aniquila al toro, que en este caso está representando nuestra psiquis infrahumana, el ego, el conjunto de yoes que expresan siempre a través, o que se expresan siempre a través de la máquina humana. Recordemos que el animal racional es un trío de materia, energía y ego, entendiendo por ego, según el maestro Johansson, un conjunto de valores positivos o negativos. Esos valores o agregados psíquicos, astrales, mentales, volitivos, son los que en forma de definir reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes son legión. La fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego y del yo de la lujuria. Entonces, por fornicación entendemos orgasmo y derrame seminal. Entonces, la fornicación, llegamos a la conclusión, que es la que alimenta continuamente a los yoes. Y ahí tenemos concretamente una representación de los miles y miles de yoes que se expresan a través de la máquina humana. Allí, en el trasfondo del subconsciente, está totalmente aprisionada la conciencia por el ego. Se encuentra el Buddhata, la conciencia, nuestra chispa divinal. El alimento del Buddhata, el sustento de la conciencia, se halla del Enseminis, en la siguiente. Los aspirantes a la Rosa Cruz, comenta el maestro Johansson, que realmente busquen su cristificación y andelen el despertar de su conciencia, deben necesariamente recorrer el sendero de la castidad real, entendiendo por castidad la vivencia de la sexualidad mediante las prácticas de transmutación alquímica de su energía sexual. Quien aspira realmente a despertar conciencia debe de trabajar con el fuego y con el agua. Debe lograr la transmutación de su simiente divina y hacerla ascender, convertida en luz y fuego, a través de los nadis, Ida y Pingala. El escritor insigne Mario Rosso de Luna afirma: el dios Jano, Saturno grecorromano, baja a la tierra desterrado por su hijo Io, Pítor o Júpiter, y con la domesticación del toro y de la vaca que unce su arado, Triptodemo enseña a los hombres la agricultura. Hay un pequeño inciso. La alquimia también se la denominó la agricultura celeste. Estos misterios de Jano, Saturno, son los mismos misterios parsis del toro de Mitra, de nuestros tauróbolos emeritenses. Aquí Mario Rosso de Luna se está refiriendo, cuando habla de emeritense, a lo que es la ciudad de Mérida, en España, que la llaman realmente la pequeña Roma, porque la verdad es que hay bastantes referencias a lo que es concretamente, bueno, pues la presencia de Roma por una serie de monumentos, etcétera, etcétera. Por eso habla de los tauropolios emeritenses. Y continúa Mario Rosso de Luna diciendo: y antes de aquella especie de corrida de toros con la que, según el Timeo de Platón, terminaban sus asambleas religioso-políticas los 10 reyes del Atlántico. Curiosa referencia en la que Platón habla de que las corridas de toros terminaban o finalizaban precisamente las asambleas de los 10 reyes del Atlántico. La maestra Blavatsky afirma que el prolífico dios del amor, Cupido, era al mismo tiempo el logos, cuyo símbolo entre los egipcios y los indios fue el toro, como lo atestiguan el buey Apis y los toros indos de los tiempos más antiguos. Por cierto, en la ciudad egipcia de Memphis, tal como
vemos en la imagen, existía un santuario dedicado a rendir culto a un animal vivo, el toro Apis. Considerado como una encarnación del dios Pat, el Apis recibía toda clase de ofrendas y peticiones. Y al morir era enterrado en Saqqara, en un recinto especial, el Serapeo. Continuando con Blavatsky, afirma que según la filosofía esotérica, la vaca es símbolo de la naturaleza creadora y el toro es el espíritu que la vivifica, tal como especifica el doctor Kennedy. De aquí el símbolo de los cuernos. Continúa la maestra Blavatsky diciendo: la identidad de Saturno y Shiva está corroborada por el emblema del Dhamara, o reloj de arena, que simboliza el curso del tiempo, personificado en la potencia destructora del dios. El buey Nardi, vehículo de Shiva, y su más sagrado emblema, se reproduce en el Apis egipcio y en el toro que crea Hormuz y mata a Arinam. Aquí distintas representaciones en el Egipto antiguo de lo que era Apis. La religión de Zoroastro, derivada de la doctrina secreta, continúa diciendo la maestra Blavatsky, era la religión de los persas cuando conquistaron la Asiria. Desde entonces pasa de sistema en sistema religioso el emblema de vida figurado del toro. El toro Apis, ante los egipcios, debía ser joven, fuerte y sano para simbolizar la piedra filosofal. Bien, los griegos, instruidos por hierofantes egipcios, representaban así la piedra filosofal, con uno o varios toros. El mismo significado alquímico encierra los toros que Hércules robó a Gerión, al igual que el mismo simbolismo encierra los sagrados bueyes del sol que pacían tranquilos en la isla de Sicilia y que fueron robados por Mercurio. Algunos toros eran de color rojo, como los de Gerión, porque la piedra filosofal en cierto momento es roja. Recordemos, tal como hemos dicho anteriormente, que los alquimistas medievales en sus tratados especificaban 3 fases de la gran obra, tal como hemos dicho: nigredo, albedo y rubedo. La nigredo o caput mortuum, representado por el cuervo de color negro; la albedo, color blanco, simbolizado por la paloma blanca del Espíritu Santo; y la rubedo, el color rojo, representado por el faisán rojo, y en otros alquimistas representado por el ave fénix. En realidad, Apis, ¿qué es? Apis es la materia filosofal, el ensemen, el vidriolo de los alquimistas. Masto Johansson afirma que la simiente humana es divina y es solar, y en ella se hallan todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensemen. Lo más precioso que tiene la criatura humana, afirma el maestro, es su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante a la simiente humana. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es substancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y consciencia, y toda consciencia es triuna. Esa consciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es precisamente Dios. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la materia del Cristo. Cuando cometemos el crimen de fornicar, perdemos la gracia de encarnar en nosotros mismos al Cristo íntimo, a Dios. Solo podemos llegar con la castidad real, con la transmutación de nuestra simiente. Con la simiente divina transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación, es la energía sexual, la energía solar, concentrada en la simiente, la única que puede despertar la conciencia de la criatura humana. Toda aquella gran potencia encerrada en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma Madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la Madre del Sol Cristo. Ella espera el instante supremo de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Bien. Adentrándonos en el terreno mitológico, encontramos un símbolo muy interesante que coadyuva a comprender el sentido simbólico del toro en el contexto iniciático. Nos referimos al famoso laberinto de Creta y al Minotauro, que muchos hemos conocido. Pero antes dejaremos que sea el gran maestro Fulcanelli
el que nos hable del símbolo del laberinto. Bien, el laberinto de las catedrales, o el laberinto de Salomón, nos dice el escritor y químico Marcelin Berthelot, una figura cabalística que se encuentra al principio de ciertos manuscritos alquímicos. Es una serie de círculos concéntricos interrumpidos en ciertos puntos de manera que forman un trayecto chocante e inextricable. La imagen del laberinto, continúa diciendo Fulcanelli, y aquí estamos viendo varias representaciones del laberinto, fundamentalmente de Nosos. Dice, continúa Fulcanelli, la imagen del laberinto se nos presenta pues como emblemático del trabajo entero de la gran obra, con sus dos mayores dificultades: la del camino que hay que seguir para llegar al centro, donde se libra el rudo combate entre las dos naturalezas, y precisamente la del camino que debe de enfilar el artista para salir de aquel, es decir, del laberinto. Aquí es donde necesita precisamente el hilo de Ariadna, si no quiere extraviarse de los meandros de la obra y verse incapaz de encontrar la salida. Continúa Fulcanelli afirmando: apoyándonos en la cábala, podemos proporcionar a los investigadores sagaces algunos datos sobre el valor simbólico del famoso mito. Arián es una forma de Arián, araña. En español, la ñ equivale a la G y a la N. ¿Acaso nuestra alma no es la araña que teje nuestro propio cuerpo? Esta palabra exige todavía formaciones que se deben de explicar. Y aquí Fulcanelli trae a colación unos términos en griego para referirse a la palabra imán. Según él, la virtud encerrada en el cuerpo, que los sabios llaman su magnesia. Prosigue Fulcanelli. En provenzal, el hierro se le llama Arán e Irán. Según los diferentes dialectos, es el Irán masónico, el divino Aries, el arquitecto del templo de Salomón. Recordemos que Irán, el hijo de la viuda, a quien el rey Salomón mandó llamar desde Tiro, con el objeto de dirigir las obras del templo, es el maestro secreto que fue asesinado por los 3 traidores. Irán es nuestro Cristo interno. Nosotros necesitamos resucitar al Cristo dentro de nosotros mismos. En definitiva, Irán es nuestro íntimo, es nuestro ser. Y continúa Fulcanelli. Hay otra palabra en griego que expresa el orto de un astro que sale del mar, de donde se deriva Arián, el astro que sale del mar, que se levanta. En definitiva, el sol que sale. Ariadna, la araña mística, escapada de Amiens, solo dejó sobre el pavimento del coro la huella de su tela. Recordemos de paso que el más célebre de los laberintos antiguos es el de Nosos, dice Fulcanelli, en Creta, descubierto en 1902 por el doctor Evans, de Oxford, y era llamado Absolute. Y observemos que este término se parece mucho a absoluto, que es el nombre con que los alquimistas antiguos designaban la piedra filosofal. Bien, con respecto al Minotauro, el maestro Johansson afirma lo siguiente. En los tiempos antiguos, en la Atlántida había cierto tipo de comunidades en las cuales había unos personajes muy extraños. Se vestían igual que nosotros. Pantalones, túnicas árabes o judías, si se quiere. No eran cabras, eran bastante velludos, peludos, y sus pies terminaban en un dedo o 2 dedos. Prácticamente eso era su característica. Eran barbudos. Pese a toda esa situación, eran cotizados por las mujeres, obviamente los buscaban. No eran bonitos, sino de características luciféricas, realmente feos. Pero vayamos a lo siguiente. En este caso, vayamos a hacer referencia de Rasputín. Rasputín, de acuerdo a los fotógrafos o a las pinturas, él no tiene para cualquier mujer en la actualidad ningún atractivo. Pero en su tiempo las mujeres estaban hasta la misma emperatriz detrás de él. Entonces, continuando, ellos tenían esa misma característica, es decir, los minotauros, muy, vamos a decirlo así, libidinosos. De modo que no solo los buscaban niñas o mujeres, también lo buscaban soldados, militares, reyes, etc. Y prácticamente quienes tenían acceso a ellos tenían cierto tipo de, vamos a decirlo así, rango, crítica, etc. Por lo menos eran considerados seres especiales, superiores, para haber recibido la atención de ese tipo de minotauros. En la actualidad, menos mal que eso solamente se da en algunas personas, pero no con esas características físicas. Ese tipo de minotauros tenían inclusive cuernos. Eran realmente peludos, con melena que cubrían los cuernos, pero si había un poco de movimiento, gimnasia, ejercicios, o alguien les tocaba realmente sus cuernos. Ese tipo de minotauro corresponde a todo el aspecto inferior, negativo, degenerado de lo que puede ser el ser humano.
También puede personificar a algunos iniciados o maestros que lamentablemente cayeron. Pueden llegar a desenvolverse por un tiempo como unos minotauros. Es obvio que gozaron de una sexualidad trascendental superior. Sus caídas los llevan ahí, pero no quieren perderlo. De tal manera que quieren aprovechar al máximo posiblemente su condición y se convierten en eso que se llama minotauros. Para algunos es un símbolo de poder. En la actualidad, inclusive para alguna gente, quisieran tener ellos una especie de relación, digamos, con todo aquello que fue las sectas que todavía adoraban a los minotauros. Y se dice que en Europa, concretamente en Francia, probablemente hay un grupo de gente que normalmente está en relación, en contacto con los minotauros. Y si no es en contacto o relación con ellos, por lo menos tienen sus invocaciones o rituales para estar en comunicación. Todo realmente es negro y negativo. En cuanto a los seres libidinosos y lo que se ha afirmado de los minotauros, continúa afirmando el maestro Johansson. Hay alguien que considera la libido como el poder maravilloso del Espíritu Santo. No hay duda, es un poder maravilloso, pero existen degeneraciones de la libido. Libidinosos también es obvio que en ese caso no podemos hablar de nada positivo. Son seres degenerados, que tienen una magnífica libido. Sí, es como una botella de champán, digamos que se derrama el champán y al final pues puede quedar la botella totalmente vacía. ¿Dónde quedó el libidinoso? En cambio, aquel que realmente controla su energía sexual, ese no es ningún libidinoso. Es dueño de la libido, no es un esclavo. Hay yogis que son libidinosos o lujuriosos. La batalla es también contra ellos, pero la libido, digamos así como fuente energética muy bien distribuida en todo el cosmos, es algo que tiene que ser bien asimilado y aprovechado. Bien, esto dice el maestro en referencia a lo que son los minotauros. Algo realmente muy curioso, muy interesante. Bien, en el contexto del sendero iniciático encontramos lo que se denomina el sexto trabajo de Hércules encuadrado en la montaña de la resurrección. Y el maestro Johansson afirma lo siguiente. Si para hacerse merecedor al ascenso por la montaña de fuego, vale decir por las 9 iniciaciones de misterios mayores, así como por la montaña de luz, tuve el aspirante que bajar, descender a las diversas regiones subplanetarias de nuestro planeta Tierra, ahora, para hacerse merecedor a escalar la montaña de la resurrección, debe iniciar el recorrido por los mundos infiernos o avernos de los 9 planetas y así cultivar, cosechar y saborear los frutos de los 9 grados que conquista el maestro que busca la perfección en la maestría. Tal como afirmábamos, el sexto trabajo de Hércules, las purificaciones jupiterianas, nos encontramos el simbólico toro de Creta, tal como vemos en esta imagen. Este, afirma el maestro Johansson, envuelto en una furia sexual incontenible, arremete violento contra el maestro. Descomunal diferencia, un hombre contra el fabuloso engendro de la pasión animal y de los crímenes contra la natura. ¿Cuántas veces fueron desgarrados y alborozados los órganos palpitantes, carnes del maestro ante el brutal y salvaje empuje y a la vez sutil arremetida de las pasiones animales que campean en las profundas estepas infernales del planeta Júpiter? Solamente la voluntad divina es la que puede sostener la desigual batalla. Mas si el maestro ha llegado a estas terribles soledades, es porque su fortaleza la ha conseguido a través de múltiples y cada vez más difíciles pruebas superiores a sus propias fuerzas. El descomunal toro, personificación clara de las multifacéticas formas de lujuria bestial y violencia letal, debe ser encadenado por la férrea voluntad íntima generada en la forja de los dioses, muerto con la ígnea y lumínica espada de Elohim, totalmente desintegrado, disuelto a polvareda cósmica, por el poder del Cristo. Bien, esto afirma el maestro justamente en esa fase, en esta sexto trabajo de Hércules, en lo que corresponde a la montaña de la resurrección, en su correspondiente ascenso, después de trabajar en los infiernos del planeta Júpiter. Recordemos que existen 3 montañas, la montaña de fuego, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión. Bien, vamos a entrar rápidamente, ya para ir terminando, en lo que se denomina la tauromaquia sagrada, o en lo que se denominó, mejor dicho, en la tauromaquia sagrada. Todos conocemos, por referencias, algunas veces también de manera directa, pues las famosas corridas de toros. Aquí concretamente en lo que es en España existen pues bastantes referencias al toro. Aquí vemos los famosos toros de Guisando en la provincia de Ávila, en España. Y aquí vemos pues un ejemplo del típico torero con los toros. ¿Y esto a qué nos hace referencia? El símbolo taurino, según el escritor urbano Esteban Pellón, aparece relacionado figurativamente con la doble espiral, la esvástica y con las ruedas solares.
Por lo tanto, tampoco puede albergarse dudas razonables sobre la naturaleza intrínseca del rito solar que ha permanecido en España a través de los milenios. Recordemos que con respecto a la esvástica, el maestro Johansson afirma: la síntesis, o en síntesis, la esvástica significa movimiento, una pareja que está realmente unida y practica realmente la transmutación integral es quien está viviendo la esvástica. Bien, eso afirma el maestro. Por otra parte, los celtas hicieron suya la esvástica. Atlante, continúa afirmando el escritor Urbano Esteban Pellón, símbolo solar de contenido superior, y la fundieron pues ordenándola en el mismo ritual con el símbolo taurino. De la existencia del culto al toro habla un lacónico texto de Diodoro, el historiador, en el que afirma que todavía en su tiempo los toros eran considerados animales sagrados en Iberia. Estrabón y Diodoro se refieren a los íberos, habitantes del sur de la península. Y el arcaísmo de sus ritos, leyes, costumbres, así como a la abundancia de los toros y en su carácter sagrado. Platón, en el Timeo, tal como hemos visto anteriormente, atribuye la mayor antigüedad a la relación ritual entre los pobladores de Iberia y los toros, puesto que estas costumbres se reputaban herencia del Atlántico. Es por ello que el tratamiento del toreo desde un nivel metafísico es esencial para comprender correctamente y cerciorarnos, además de que nos encontramos ante un fenómeno peculiar y único del mundo. En su manifestación espectacular, el toreo guarda vestigios de su estructura interna sagrada y metafísica. Continúa afirmando el escritor Urbano Esteban Pellón diciendo: todos los dioses solares, egipcios como Osiris, fueron relacionados místicamente con la constelación de Tauro y no obedece a una casualidad que en ciertas esferas se colocase sobre un trono la cabeza de este toro. La constelación de Tauro fue llamada la gran ciudad de Dios, así como la madre de las revelaciones y también el intérprete de la voz divina. Apis Pacis de Hermontis en Egipto se denominaba. Adentrándonos cada vez más en el simbolismo del toro y antes de introducirnos en la simbología de la tauromaquia, volvemos al gran Fulcanelli, que afirma lo siguiente sobre el toro. Aquí vemos unas cuantas imágenes y ahora vamos a hacer referencia. Observamos detenidamente esta imagen. Es una imagen entrefactada de los medallones que figuran en la Catedral de Notre Dame de París. Si observamos, realmente hay un toro en esa imagen, en lo que es esa circunferencia donde la persona que está prácticamente en todos los medallones de la catedral representa varias fases de la obra. Aquí está realmente pues, sujetando concretamente en el núcleo central de ese círculo que está sujetando, aparece lo que es un toro. ¿Y qué dice Fulcanelli acerca de ello? Bien. Considerado como signo zodiacal, como figura de carácter práctico, puesto que el toro y el buey están consagrados al sol, como la vaca lo está a la luna, representa el azufre, principio masculino, dado que el sol es llamado metafóricamente por Hermes padre de la tierra. El toro y la vaca, el sol y la luna, el azufre y el mercurio son pues jeroglíficos de idéntico sentido y designan las naturalezas primitivas contrarias antes de su conjunción. Bien, volvemos para atrás, nos situamos otra vez con los famosos toreros. ¿Qué es lo que representa el toro en la conciencia de los hombres? La energía primitiva es salvaje, al mismo tiempo la ultrapotencia fecundadora. El hombre debe de conducir y disciplinar la fuerza con la inteligencia. Debe de ennoblecer y sublimar el sexo con amor y aprender las prácticas de transmutación sexual. Le corresponde vencer en sí mismo la animalidad primigenia, los elementos taurinos que hay en él, el ego bestial. La corrida de toro es la representación pública y solemne de esa victoria de la virtud sobre el instinto bestial. Así pues, las corridas de toros, a pesar de sus acompañamientos espectaculares y bestiales, es en realidad un misterio iniciático, la reminiscencia realmente de un rito sacro. Con sus subalternos, acólitos, el torero es una especie de sacerdote de los tiempos paganos muy antiguos. Y hoy, aun cuando no se comprenda su real significado iniciático por parte de los asistentes, algunos quizá, muy pocos, intuyan que desde hace miles de años se adoraba al sol y al toro. Antiguamente, la tauromaquia era un ritual de la antigua Atlántida, realizado en el templo del dios Neptuno, donde el iniciado se enfrentaba al toro y le vencía, no brutalmente como ahora,
sino con otro tipo de artes taurinas. Realmente el toro no se llegaba a matar. La plaza de toros representaba el orbe, representaba el zodiaco, tal como vemos aquí. Vemos concretamente una representación de una plaza de toros y el zodiaco que representaba realmente el mundo. Representaba el zodiaco y el arte taurino estaba enfocado a que el público tomara conciencia de la necesidad de vencer y desintegrar el ego animal e infrahumano que cada uno de nosotros pues, cargamos en nuestro interior. El torero sale al ruedo y tiene presente de manera constante la muerte. Obviamente, al enfrentarse a semejante animal, obviamente la tiene que tener presente. Bien, tiene presente lo que es la muerte, obviamente. El reflejo simbólico nos hace pensar en la muerte mística, la muerte del ego, de los yoes. Recordemos que debemos de realizar un control inicial de los yoes. El arquetipo del héroe solar, el torero, se postra antes de entrar a la plaza ante la Virgen Madre, como vemos aquí, y se encomienda a ella. Y así, el iniciado, que ha despertado conciencia, se encomienda a la Divina Madre Kundalini, a la Divina Madre del Mundo, para un día, tras la incesante práctica del divino arcano solar, despertar esa fuente serpentina, Kundalini, la espada de Excalibur, que nos va a permitir aniquilar a la bestia que llevamos dentro, aniquilar el toro bestial, viva representación de nuestros yoes. Mientras tanto, antes de la estocada final, en esta imagen, antes de la estocada final, pues el torero tiene obviamente que utiliza su capa para sortear las embestidas del toro, obviamente. Vale decir, las continuas acometidas de los yoes, solo con su determinación y valentía puede controlar con la capa de la voluntad dichas acometidas bestiales del ego. Los banderilleros, como en este caso, deben de sortear al toro. Son los compañeros del maestro, que es el torero. Saben domar un poco al toro y ponerle con sabidas banderillas, pero todavía no se han hecho maestros en el arte del torero. Mucho menos los aprendices, que son los picadores, que realmente son los picadores, que, como en esta imagen, que se salvaguardan o salvaguardan su seguridad encima de un caballo y salen a la plaza bien protegidos, pero son vulnerables. Cualquier embestida del toro les puede arrojar del caballo, como vemos en esta imagen. Bien, encontramos en el toreo, tal como hemos comentado, una profunda enseñanza relacionada con la rosa y la cruz. Obviamente, ahí tenemos los elementos simbólicos que hemos entresacado, que realmente nos remontan a una época anterior donde esas corridas de toros tenían un significado enfocado al trabajo interior para la aniquilación del ego. Y por último, en otro orden de cosas, significar que en las catedrales nos encontramos a los evangelistas y entre ellos a Lucas simbolizado por el toro, el elemento tierra. Bien, hemos constatado la simbología del toro, su significado para nosotros. Lo más inmediato implica comprender cuál es el camino que nos conduce a despertar la conciencia, al despertar de Kundalini y por consiguiente a la aniquilación total de nuestra bestial o de nuestro bestial toro interno. Y ese camino está constituido por los 5 valores: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. El labor de la vida nos habla de la transmutación alquímica de la energía sexual. Tenemos concretamente 3 tipos de transmutación: transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar es para aquellos que todavía no tienen su pareja, es una magnífica práctica en la cual pues, pueden realmente, por medio de la mantralización y la visualización, hacer ascender por los nadis y Pingala, tal como se ve en la imagen, pues la energía sexual transmutada hasta el cerebro y hasta el corazón. En la transmutación bipolar es una antesala de lo que es el tercer tipo de transmutación. La transmutación bipolar, cogidos de las manos, espalda contra espalda, rodillas contra rodillas, la pareja, hombre y mujer siempre conectados todavía sin tener conexión sexual, se establece de esa manera, como en el ejemplo que vemos, una conexión bioelectromagnética, un intercambio energético como preparación a la vivencia del gran arcano. Y aquí tenemos ya la representación iconográfica del arcano solar. Tenemos Vulcano, la famosa fragua de Vulcano, representada por algunos grabados de alquimia medieval, donde realmente en el arcano solar ya hay conexión sexual de la pareja, del hombre y la mujer, y donde se establece una magnífica transmutación, donde no hay, bajo ningún concepto, fornicación. Es decir, no se produce ni orgasmo ni eyaculación seminal, sino una magnífica transmutación. Ahí tenemos lo que es la clave, que es la pareja. Bien,
lo que es el otro valor, hemos estado viendo a lo largo de toda la conferencia, en la clave que es aniquilar el ego. El valor de la muerte nos habla precisamente de la muerte mística, que es justamente la muerte de los yoes. En un momento inicial, nosotros podemos realizar el control de los yoes, pero para posteriormente aniquilar al mismo, debemos realmente llegar al despertar de la conciencia, llegar al despertar de Kundalini, y entonces ya con el fuego sagrado podremos aniquilar a los yoes. El ego es el que tiene aprisionada la conciencia, y según vayamos eliminando los yoes, pues iremos recobrando más y más conciencia, iremos despertando más y más. El tercer valor, el valor de la libertad. Obviamente, nadie es libre porque estamos sometidos a las cadenas del ego. Tenemos que aprender a vivir conscientemente de minuto en minuto, y para lo cual tenemos la práctica en la orden Rosacruz de lo que denominamos el IAU. IAU, que obedece a individualidad, acción, ubicación. Tenemos que dividir nuestra atención en tres aspectos. Mediante la atención consciente tenemos dos grandes columnas torales, que es el autorrecuerdo y la autoobservación. El autorrecuerdo, el recuerdo de sí, lo que hacemos es autorrecordarnos como consciencias. ¿Quiénes somos? Nos autopreguntamos quiénes somos como consciencias. No hay que realizar este ejercicio con la mente, pero sí con el corazón. A continuación, ya utilizando la autoobservación, extendemos nuestra atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, nuestra acción, y sin perder nuestra individualidad y sin perder nuestra acción, continuamos utilizando la atención consciente mediante la autoobservación hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera conseguimos dividir la atención en tres, podemos poner un muro de contención pues a la continua deriva mental y proyecciones de la mente, en las cuales nos sumergen en el sueño, en la hipnosis. La mente está continuamente proyectándonos imágenes, ideas, preocupaciones, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, reproches, incertidumbres, miedos, imágenes, sueños, y eso, ¿qué es todo eso? Realmente es sueño, con lo que es la práctica del IAU, de la división de la atención consciente mediante el autorrecuerdo y la autoobservación, rompemos esa dinámica mental y aprendemos a vivir conscientemente de minuto en minuto. Y por último, el valor del amor y de la sabiduría. Mediante el valor del amor aprendemos a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, dándole gratuitamente lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza del arroz y la cruz. Y el valor de la sabiduría, hacemos realmente, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Pues obviamente llegar al despertar de la conciencia. Normalmente lo que solemos hacer es la voluntad del ego, nuestra propia voluntad, porque es el ego el que se expresa a través de la máquina humana. Con lo cual, hacer la voluntad del Padre implica como prioridad despertar. Y mientras tanto, acudir a Él para todo tipo de cuestiones relacionadas con la enseñanza, para las prácticas y realmente sentir a nuestro divino, a nuestra divina madre siempre a nuestro lado. Esos cinco aspectos, esas cinco herramientas, esos cinco valores, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, nos lleva sin ningún tipo de duda al despertar de la consciencia, a la autorrealización total y a desterrar para siempre pues a ese toro de las bajísimas pasiones que nos corre las entrañas, nos hace vivir equivocadamente y dilapidar una energía sexual que tenemos que utilizar para nuestro ser, para nuestro despertar, y culminar lo que es la gran obra mediante la preparación para la entrada a lo absoluto, para un día quizás pues sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Bien, pues muchas gracias hasta aquí. Gracias a los asistentes. Si quieren hacer alguna pregunta y somos capaces de contestar, pues estaremos encantados. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas. Quería preguntar qué relación o cómo se interpreta el versículo del becerro de oro. Bien, la cuestión del becerro de oro puede tener concretamente una falsa interpretación, pero la adoración del becerro de oro, que es lo que realmente adora todo el mundo, pues es el tema de todo lo relacionado con lo material, todo lo relacionado con el dinero, etcétera, etcétera. Por adorar al becerro de oro podemos perder justamente nuestra autorrealización, por dar más importancia al becerro de oro, que por cierto forma parte de lo que es el refranero, donde realmente se trae a colación siempre para ejemplificar y poner como ejemplo esa cuestión, que no hacemos más que adorar al becerro de oro, que toda la vida perseguimos el becerro de oro y lo que hacemos es perder nuestra alma.
La Biblia está repleta de ejemplos de ese tipo. Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, es no adorar al becerro de oro, sino simple y llanamente no buscar la materialidad. Obviamente, todo el mundo tiene que tener un trabajo, todo el mundo tiene que tener un sustento, pero otra cosa es querer enriquecerse, buscar el materialismo, buscar lo que es el dinero y olvidarse de algo que es lo más importante, que ya sabemos qué es, la prioridad. ¿Y esa prioridad cuál es? Pues, o cuál debería de ser, pues lo que es el trabajo interior, lo que es hacer todo lo posible por despertar conciencia, autorrealizarnos, etcétera, etcétera. Eso debería ser lo que es la prioridad. Si nos, si nos detenemos concretamente en otro tipo de cuestiones, pues lo que hacemos es, bueno, simplemente perder nuestro tiempo y autoengañarnos continuamente. Entonces, bueno, pues ahí en principio, pues es una enseñanza que debemos de tener presente. Quisiera que me aclares tu postura referente a las actuales corridas de toros, porque entiendo, he comprendido de la exposición brillante que has hecho, que tiene un fondo, las corridas de toros tienen un fondo esotérico, ¿no? Relacionado a la transmutación, a la lucha, digamos, al enfrentarse al, al ego, ¿no? Eso es comprendido. Pero actualmente estas corridas de toros que son populares en España, ¿cuál es tu postura? ¿Actualmente simbolizan eso o dan esa enseñanza? Me gustaría escuchar cuál es tu postura al respecto. Bien, gracias por la pregunta. Bien, en cuanto a mi postura personal, primero, para poder opinar, decir que, claro, alguna corrida de toros he tenido aquí, claro, para poder, y más estando en España, ¿cómo no iba a ir a alguna corrida de toros? Realmente he ido en toda mi vida a un par de corridas de toros. La primera fui con mi padre, que me llevó de niño, y otra fui invitado por cumplir un compromiso. No he vuelto a ir a ninguna corrida de toros. ¿Qué es lo que sucede? Pues algo, obviamente, que no hace falta mencionar y deducir, ¿no? Se deduce por sí solo. Todas las personas que acuden a las corridas de toros, obviamente, no comprenden realmente el trasfondo iniciático metafísico del cual hemos hoy hablado aquí. Con lo cual, si yo mañana me levantara por la mañana y si, como a título de ejemplo, pues suprimieran las corridas de toros, pues a mí realmente iba a seguir con mi vida exactamente igual. A mí me daría lo mismo porque ya han perdido, hace ya, pues desde milenios, perdieron ese sentido iniciático. Aquí lo que se conserva es una reminiscencia, simplemente que es esa, pero de la cual la gente que acude a la corrida de toros obviamente ni conoce y probablemente con toda seguridad, aunque es triste decirlo, probablemente ni le interese conocer. Pero bueno, para eso pues intentamos dar estas charlas para que realmente la gente pueda interesarse por ese aspecto. Con lo cual, realmente es un espectáculo realmente sangriento, es un espectáculo que a mí realmente no me aporta nada. Le llaman la fiesta nacional como folclore, entiendo que pueda formar parte de un país, el tema de su folclore, sus costumbres, etcétera, pero insisto, a mí realmente como espectáculo como tal no me aporta nada y si se suprimieran, sinceramente a mí me daría exactamente igual. O sea que para mí no tiene ninguna importancia. La única importancia que tiene simplemente es a título de poder transmitir pues el verdadero sentido de las corridas de toros. Esa es mi postura. Muchas gracias. Buenas tardes, Rafael. Gracias por la conferencia, muy buena, como siempre. Muchas Mira, gracias. mi pregunta va a lo siguiente. El cristianismo toma muchos símbolos y muchos ritos de los hebreos. Y en hebreo, el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, significa toro. ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, lo hemos mencionado. De hecho, a lo largo de la charla se especifica eso. Se decía prácticamente al principio de la charla que la maestra Blavatsky afirmaba que entre los egipcios y los indios realmente el toro era el símbolo del logos y que simbolizaba, tal como hemos dicho antes, pues el poder generador de la naturaleza y que era también el símbolo más sagrado de la quinta raza
y que lo era asimismo del número 1 y de la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Es lo que dice Blavatsky. Y más claro, pues obviamente, prácticamente tú en la pregunta ya has dado la respuesta. Y lo corroboramos o lo afirmamos tal como al principio de la charla afirmaba la maestra Blavatsky refiriéndose a la letra Aleph. Y, y respecto a eso, ¿es un símbolo lunar o es solar? Bien. La interpretación que pueden hacer los hebreos, tal como dices tu pregunta, es complicada de contestar, porque habría que preguntar qué hebreos, los sionistas, los ortodoxos, los tradicionales, los cabalistas. Es como si, por ejemplo, tú me preguntas qué simboliza cualquier cuestión que nos encontremos en la Biblia para un esoterista, para un cristiano católico, para un protestante, para un evangelista. Es complicado de contestar. Los símbolos son realmente universales. Lo que pueda alguien interpretar de manera propia o como cosecha propia, pues como tú muy bien sabes, pues es muy particular. Hemos establecido concretamente que Apis es un símbolo solar y otra charla dedicaremos, por supuesto, a hablar concretamente del símbolo de la vaca sagrada, que representa concretamente, es un símbolo lunar mercurial, que realmente representa a la Divina Madre, y que nos podremos ocupar concretamente en otro momento de lo mismo. Pero, insisto, habría que preguntar para los hebreos cuáles, qué hebreos. Tenemos en cada país y en cada religión 700.000 facciones. A nosotros nos interesa el tema esotérico, que es el legítimo y es el que realmente hace las interpretaciones correctas. ¿Qué puede pensar un sionista de la letra, de lo que simboliza la letra Aleph? ¿Qué puede pensar que un sionista pero que no está de acuerdo con otras cuestiones talmúdicas de lo que representa la letra Aleph? No sé, hay muchas posibles interpretaciones que nos podían llevar pues tomos a escribir tomos y tomos y que nos perderíamos. Lo que realmente interesa es, pues obviamente, el verdadero cabalista, si hablamos de los hebreos, y digo verdadero cabalista, que es el que vive o el que pretende, debería de vivir la enseñanza como nosotros, pues obviamente la representación es la misma o la simbolización es la misma que explica a aquellos que realmente saben explicarlo. En este caso, pues la referencia que hemos hecho, la maestra Blavatsky. Perdón, ¿y para ella es un símbolo solar o es lunar? Ella habla concretamente de como un símbolo solar y la vaca como un símbolo lunar. Lo corrobora después Fulcanelli aplicando esta simbología a la alquimia, donde habla de nuevo de como símbolo azufre, que es totalmente solar, fuego, y habla luego Fulcanelli de nuevo del símbolo de la vaca, que es mercurial, lunar, y que es totalmente contrario. Entonces ahí la opinión, la visión, la afirmación de varios maestros, yo creo que nos puede dar una pista de esos símbolos, pues por dónde puede ir concretamente su correcta interpretación. Lanzarnos por nuestra propia cosecha, pues a especular sobre uno u otro es complicado. Yo por eso siempre intento, por lo menos intento, a veces lo consigo, otras veces no, intento concretamente que en las charlas pues existan referencias pues de algunos maestros o iniciados que consideremos autorizados y que sobre todo estén, si es posible, avalados por el maestro Johansson. Claro, de hecho, el maestro Johansson en su momento, pues por supuesto que recomendó los libros de la maestra Blavatsky, menciona a Fulcanelli en sus libros, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso intentamos también basarnos en las referencias en las cuales ha mencionado pues, el propio maestro. Bien, sin más, entonces, como decía, muchas gracias a todos. He aprendido con las preguntas que se han realizado, he aprendido bastante, con lo cual agradezco las preguntas, porque yo también con las respuestas yo mismo aprendo y aprendo con las preguntas. Así que gracias por las preguntas, gracias por su asistencia. Espero que bueno, les haya gustado, les haya aportado algo la conferencia y deseándoles a todos buen fin de semana. Les mando un abrazo a todos y diciéndoles hasta muy pronto.